Las tecnologías de la información están modificando todas las esferas de nuestra vida, incluso el modo en el que los ciudadanos se relacionan con las administraciones y los órganos públicos. El uso de Internet y de plataformas digitales en la participación política ciudadana empieza a hacerse un lugar entre los métodos de consulta de los sistemas democráticos. Llamamos e-voting a cualquier proceso electoral o de consulta en el que se utilizan medios electrónicos como mínimo en la captación del voto. Eso resuelve problemas de movilidad de los votantes para gente desplazada y permite realizar consultas directas sobre una gran cantidad de temas de una manera rápida y asequible. Aún y sus ventajas, se trata de un proceso complejo, ya que implica la creación e implantación de sistemas seguros y a la vez de fácil manejo para los votantes y administración. Hay diferentes tipos de voting, según el mecanismo de captación del voto y su transmisión. En este caso nos centraremos en un sistema de aplicación web que permite e-voting remotos en entornos no controlados. Pero vayamos por pasos. ¿Qué es una consulta? Una consulta es un mecanismo de decisión por el cual se pide a un grupo que responda a una o varias preguntas escogiendo entre diferentes respuestas establecidas. Esta debe cumplir con una serie de estándares para garantizar la confianza en el proceso de votación por medios electrónicos. En el entorno europeo es bastante utilizado el documento Legal, Operational and Technical Standards for Voting, donde se especifican 112 recomendaciones a nivel legal, operacional y técnico. Uno de estos estándares es el uso del EML, Election Markup Language, un tipo de lenguaje informático para permitir el intercambio de información entre el hardware, software y proveedores de servicio implicados. En un proceso de consulta participan diferentes actores. El votante participa activamente eligiendo entre las opciones y depositando una papeleta. La autoridad es el responsable de iniciar y definir la consulta. El administrador, cuya tarea es configurar y ejecutar la consulta en todas sus fases, y por último el auditor y observador, que garantiza la validez del proceso. A su vez, una consulta se divide en tres fases: pre-voting, voting y post-voting. En la primera de ellas se prepara la consulta. Eso requiere el registro de los votantes en el censo, el registro de las preguntas y las opciones de respuesta, así como concretar la fecha y la duración. En esta fase, el administrador crea las estructuras de datos necesarias para la realización de la consulta y el observador garantiza que las papeletas correspondan con la consulta. Una vez definida, es necesario fijarla e iniciar el periodo de votación. En esta fase se reciben y almacenan los votos emitidos por los votantes. La autoridad es responsable de iniciar y finalizar el proceso, el administrador es el responsable del funcionamiento del sistema, mientras que el observador debe comprobar que es posible acceder a este y que la integridad de los votos está garantizada. En la última fase, la autoridad publica el resultado en función del recuento de votos y el observador garantiza la validez de este recuento. El administrador debe garantizar el procesamiento y el cálculo del resultado. Para entender toda la complejidad de los sistemas de las aplicaciones dedicadas al voto electrónico, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos. Los sistemas de votación se refieren a la implementación de un conjunto de elementos que permiten realizar una consulta, es decir, el sistema completo. Los métodos de votación lo forman los algoritmos utilizados para escoger entre los diferentes candidatos en función de los votos emitidos. Y el esquema de votación lo forman los sistemas y protocolos de encriptación de la información empleados para garantizar la elegibilidad y confidencialidad del voto. Para entender cómo funcionan estos esquemas de votación, primero tenemos que diferenciar entre codificación y encriptación de la información. El código es un modo formalizado de expresar una información. Cuando el emisor y el receptor conocen la forma en la que se han codificado los datos, no habrá problema en el proceso de comunicación. De esa manera, cualquiera que conozca el código podrá entender la información. Pero cuando es necesario preservar la información, como en el caso de las votaciones electrónicas, habrá que encriptar los datos, es decir, ocultarlos, de manera que cualquiera que no sea el emisor o el receptor no pueda conocer la información. Es decir, aunque una tercera persona pueda observar esta información, no la podría entender. Durante el proceso de votación es necesario establecer comunicaciones entre los diferentes implicados. Los canales de comunicación empleados deben proporcionar seguridad a estos intercambios y pueden ser, por un lado, canales anónimos,
que cancelan o eliminan la identidad del votante tanto para la autoridad como para cualquier posible observador, o canales seguros, los cuales se dividen a su vez en canales no interceptables y canales privados. Los primeros son canales que utilizan una red diferente a la red pública de comunicaciones, razón por la cual no son interceptables y además suelen ser inviables por su complejidad en sistemas de gran envergadura. Otro caso son los canales privados. En estos se utiliza la red pública de comunicaciones y por tanto son canales observables, cuya seguridad se implementa a partir de sistemas de encriptación. Dependiendo del grado de seguridad y el tipo de encriptación, pueden existir diferentes tipos de esquemas de votación. El esquema de votante oculto, donde los votantes depositan el voto de forma anónima. Para la identificación, cada voto se adjunta con una prueba de la autenticidad del votante. Aunque el proceso de recuento es el más simple, es preciso el empleo de canales anónimos, por lo que este tipo de voto resulta complicado de implementar en sistemas de un cierto tamaño. En el esquema de voto oculto, el votante deposita un voto secreto, junto con una prueba para certificar que es el autor del voto. Esto se hace a través de un canal privado utilizando la red de comunicaciones pública convencional. En el cálculo del escrutinio es necesario comprobar los votos y desencriptarlos. En el esquema de votante oculto y voto oculto, los votantes depositan el voto de forma anónima y encriptada, y por lo tanto presenta las dificultades de los dos sistemas. Dado que los otros tipos de comunicaciones presentan grandes dificultades de implementación, el sistema adecuado para la aplicación sería de tipo voto oculto utilizando canales privados. Teniendo en cuenta el esquema de votación de voto oculto, cómo se desarrolla el proceso de comunicación en las diferentes fases del e-voting. En este tipo de esquemas, el votante envía una papeleta con el contenido encriptado junto con una prueba de que es el autor. Para ello se utiliza una clave que previamente le ha sido facilitada por la autoridad. En la primera fase del proceso se generan las claves necesarias que permitan el intercambio de la información de forma segura. Para ello se utiliza la criptografía de clave asimétrica. Los sistemas de clave asimétrica permiten el intercambio de información de forma segura en una comunicación. Para entenderlo mejor, imaginemos que Ana redacta un mensaje. Ana cifra el mensaje con la clave pública de David, que éste previamente ha enviado o publicado de algún modo. Ana envía el mensaje cifrado a David a través de Internet. David recibe el mensaje cifrado y lo descifra con su clave privada. David ya puede leer el mensaje original que le mandó Ana. Para poder conocer el contenido del mensaje es imprescindible disponer de la clave privada. Por lo tanto, es posible enviarlo por canales no seguros como el correo electrónico, ya que para cualquier observador el contenido del mensaje carecerá de sentido. En la siguiente fase, el votante, utilizando la clave pública de la autoridad, crea un voto encriptado y un archivo de prueba que demuestra que es el autor del voto, y envía a los dos a la autoridad. Ambos archivos son almacenados de forma segura en una estructura de datos llamada tabla de anuncios. Una vez finalizada la votación, en esta fase la autoridad comprueba, utilizando la prueba de cero conocimiento, que los votos corresponden a un votante autorizado. Este mecanismo solicita que se demuestre que el voto o el proceso de encriptación son válidos. En estos casos no debe revelarse nunca ningún dato recogido en el voto, más allá de la validez de la operación. Se comprueba que se conoce un secreto, en este caso la validez del voto, pero no se revela nunca su contenido. La autoridad utiliza la clave privada para desencriptar cada uno de los votos válidos y se obtiene el resultado final de la votación. Gracias a las propiedades homomórficas de algunos algoritmos de clave asimétrica, es posible comprobar que toda la operación es correcta sin necesidad de conocer el contenido de cada voto. Para garantizar los principios básicos que aseguran la validez del procedimiento de votación, habrá que asegurar que éste cumpla con características de seguridad. Se recogen algunas como el registro y la verificación, la privacidad, la verificabilidad, la imparcialidad, la solidez del sistema, la resistencia a la coacción o la resistencia a la venta del voto. Además de estas características de seguridad, es muy importante en los sistemas de votación que estos estén bajo licencias libres. La posibilidad de inspeccionar el código y ejecutarlo independientemente incide directamente en la capacidad de supervisión y auditoría del sistema, así como garantiza la independencia del proveedor. El Consejo Europeo recomienda el uso de este tipo de software en sus estándares. Existen ya algunos sistemas que responden al uso de las licencias libres y que deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear la creación de nuevos sistemas de voto. Entre ellos hemos destacado 4: Civis Condorcet, Helios, Pollen y Agora Voting. Después del análisis utilizando diferentes herramientas de comparación y teniendo en cuenta los estándares y las características de seguridad, la aplicación que presenta un mejor comportamiento es Helios.
Sabiendo esto, los esfuerzos se deberían concentrar en mejorarla o crear nuevas aplicaciones de votación, considerándola como un buen ejemplo a seguir. No hay duda que en un futuro próximo el e-voting resultará cada vez más común. Será pues fundamental seguir estudiando sus posibilidades y resolver las dificultades que crean desconfianza sobre su funcionamiento. Esto se logrará siguiendo los criterios y estándares europeos comentados para asegurar la corrección formal de la consulta. Entre esos estándares, uno muy importante es el uso de aplicaciones de código abierto, de manera que se pueda conocer el funcionamiento y con el objetivo de poder analizarlas y mejorarlas. Frente a las herramientas existentes para grandes consultas y procesos, parece necesario crear una aplicación formalmente correcta que responda a las necesidades de grupos de menor tamaño y permita realizar consultas sobre temas concretos o elecciones en asociaciones y colectivos de forma rápida y económica.